Flora estaba parada afuera del estudio del duque con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. El pasillo se extendía interminable bajo las arañas de cristal, pero ella se sentía atrapada en un espacio mucho más pequeño que la gran mansión que la rodeaba. Hacía 3 años había entrado a Blackwood Manor como una novia. Hoy, mientras miraba las puertas de roble oscuro, se sentía más como una extraña que nunca. El sirviente que le había entregado la citación hizo una reverencia y se retiró sin decir una palabra. Flora se quedó quieta un momento, reuniendo el poco valor que tenía. El duque Adrian Blackwood nunca la mandaba llamar a menos que fuera absolutamente necesario. Su matrimonio se había convertido en una fría rutina gobernada por el deber más que por el cariño. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta. El estudio estaba en silencio, solo se escuchaba el crepitar del fuego. Estantes llenaban las paredes con libros y documentos que reflejaban la naturaleza disciplinada del duque. Detrás de un gran escritorio estaba sentado Adrián. A sus 25 años, tenía esa presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su postura recta y su expresión indescifrable. Muchas mujeres en el reino admiraban sus atractivos rasgos. Flora había sido una de ellas. Ahora sabía que la belleza significaba poco cuando no había calidez. Él no levantó la vista cuando ella entró. «Pediste verme, su gracia», dijo ella suavemente. Hubo un breve silencio. Luego Adrián tomó un documento que estaba sobre su escritorio y lo empujó hacia adelante. «Firma los papeles del divorcio». Flora parpadeó. Por un segundo se preguntó si había escuchado mal. Las palabras resonaron en su mente. Papeles del divorcio. Su mirada bajó lentamente hacia el documento. Ahí estaba. Su nombre. La firma de él. Un espacio vacío esperando la de ella. «El carruaje está esperando», continuó Adrián. «Te irás inmediatamente después de firmar». Su voz tenía la misma emoción que si estuviera hablando del clima. Nada más. Nada menos. Flora miró el papel como si pudiera transformarse en otra cosa. 3 años. 3 años de intentarlo. 3 años de esperar. 3 años de convencerse de que la paciencia sería recompensada. Y ahora terminaba con unas cuantas frases. Extrañamente, no sintió sorpresa. Quizá porque una parte de ella siempre había esperado este día. Su matrimonio nunca fue por amor. La hija de una familia noble en apuros y el duque más poderoso del reino no se casaban por romance. Recordó llegar a Blackwood Manor a los 19 años con sueños nerviosos en el corazón. Adrián había sido distante desde el principio, educado, respetuoso, intocable. Nunca la insultó. Nunca levantó la voz. Pero tampoco la recibió de verdad. El recuerdo le dolió. Recordó asistir a banquetes sola mientras su esposo desaparecía en asuntos de estado. Recordó los susurros detrás de abanicos enjollados, pobre Flora. El duque ni siquiera la mira. Recordó innumerables cenas donde un segundo plato quedaba intacto porque Adrián nunca llegaba a casa. Lo peor eran los rumores. El rey no adoraba el chisme. Una y otra vez escuchaba historias sobre una mujer misteriosa que supuestamente tenía el corazón del duque. Nadie sabía su nombre, pero todos estaban convencidos de que existía. Flora había pasado años compitiendo contra un fantasma. Una rival que no podía ver ni vencer. Al principio luchó. Luego aguantó. Finalmente dejó de hacer preguntas. Porque cada intento de acortar la distancia entre ellos terminaba igual, con silencio. Del otro lado del escritorio, Adrián permanecía inmóvil. Su expresión no revelaba nada. Como si terminar un matrimonio no requiriera ningún esfuerzo. El pecho de Flora se apretó. Se había prometido que, si ese día llegaba, se iría con dignidad. Sin lágrimas. Sin súplicas. Sin humillación. Pero ver la línea de la firma ya preparada destrozó esas intenciones. Él ya lo había decidido todo, el carruaje, los papeles, los arreglos. Nunca hubo espacio para su opinión. Un nudo se le formó en la garganta.
Antes de poder detenerse, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Una cayó sobre el documento. Luego otra. Las gotas mancharon el papel. Por primera vez, Adrián levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Algo cruzó su rostro, sorpresa, quizá dolor. Pero desapareció tan rápido que ella se preguntó si lo había imaginado. Flora bajó la mirada. Después de todo, susurró, luchando por estabilizar su voz, ¿en verdad fui tan fácil de desechar? La pregunta quedó flotando entre ellos. La mano de Adrián se apretó en el borde del escritorio. El movimiento fue sutil. La mayoría no lo habría notado. Flora sí. Por un instante pensó que él respondería. ¿Qué explicaría? Que finalmente le diría por qué su matrimonio había fracasado. En cambio, regresó el silencio. El silencio familiar. El mismo que había llenado cada año de su vida juntos. Su corazón se rompió un poco más. Se limpió las lágrimas y tomó la pluma. La habitación se sintió extrañamente lejana mientras firmaba su nombre, Flora Blackwell. Pronto, ni siquiera ese nombre le pertenecería. Cuando terminó, dejó la pluma con cuidado. La mirada de Adrián no la abandonó. Aún así, no dijo nada. Ni quédate, ni perdóname, ni adiós. Nada. Flora se levantó de la silla. El último hilo que los conectaba pareció romperse. Espero que encuentres lo que has estado buscando, su gracia, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Se negó a mirar atrás. Si lo hacía, temía desmoronarse por completo. Afuera, varios sirvientes esperaban cerca de la entrada principal. Algunos bajaron la mirada al verla. Otros parecían abiertamente angustiados. Flora se dio cuenta de que ya sabían. La noticia se había esparcido. Una anciana doncella le puso un pañuelo en las manos. Cuídese, mi señora, susurró. La amabilidad casi trajo nuevas lágrimas. Flora logró sonreír con gratitud antes de subir al carruaje que esperaba. El cochero chasqueó las riendas. La mansión comenzó a desaparecer lentamente detrás de ella. Desde la ventana más alta de la mansión, una figura solitaria observaba la partida del carruaje. Adrián estaba completamente inmóvil. Solo sus puños apretados delataban la tormenta bajo su exterior calmado. Minutos después, un mensajero de confianza entró al estudio con un reporte sellado marcado con insignia urgente. Adrián rompió el sello y leyó el contenido. Su rostro perdió todo color. Un nuevo mensaje había llegado de su red de informantes. Alguien había estado buscando a Flora otra vez. Alguien peligroso. Alguien que debería haber abandonado la cacería años atrás. El carruaje que llevaba a su ex esposa apenas había salido de la propiedad. Y ya las sombras se movían. La ciudad costera recibió a Flora sin preguntas. Eso solo ya se sintió como un regalo. Nadie allí sabía que alguna vez había sido duquesa. Nadie susurraba detrás de abanicos enjollados ni medía su valor según la atención de un esposo poderoso. Para los habitantes del pueblo, era simplemente una joven que rentaba una modesta casita cerca del puerto. Durante los primeros días, Flora luchó con el silencio. No el doloroso silencio que había conocido dentro de Blackwell Manor, donde cada pregunta sin respuesta se sentía como una herida. Este silencio era distinto. Pertenecía al mar que golpeaba la orilla y a las gaviotas que volaban sobre los barcos pesqueros. Era pacífico, aunque la paz le resultaba desconocida. Cada mañana despertaba esperando la decepción. Cada noche esperaba que regresara la soledad. En cambio, los días pasaban con suavidad. La casita era pequeña pero cómoda. La luz del sol entraba por las ventanas. Flores silvestres crecían junto al camino de la entrada. El olor a sal llegaba cada vez que abría las persianas. Por primera vez en años, podía tomar decisiones por sí misma. Esa realización era liberadora y aterradora al mismo tiempo. Una tarde rentó un local vacío cerca de la plaza del pueblo.
El edificio había pertenecido a un comerciante retirado. Las paredes necesitaban pintura y los estantes estaban llenos de polvo, pero Flora vio potencial de inmediato. Las flores siempre habían sido su refugio. Cuando los chismes de la corte se volvían insoportables, escapaba a los jardines de la mansión. Cuando la soledad amenazaba con consumirla, pasaba horas arreglando ramos. Las flores requerían paciencia. Florecen a su propio tiempo. A diferencia de las personas, nunca esconden su verdadera naturaleza. En pocas semanas, la tienda abandonada se transformó en algo hermoso. Arreglos coloridos llenaban las vitrinas. Rosas frescas, lirios, margaritas y lavanda adornaban los estantes. Los habitantes del pueblo lo notaron rápido. Los clientes llegaban todos los días. Algunos compraban flores para celebraciones. Otros solo disfrutaban platicar con la amable dueña. Flora se encontró sonriendo más a menudo. El cambio la sorprendió. Había olvidado cómo se sentía la felicidad cuando no dependía de la aprobación de alguien más. Aún así, ciertos hábitos permanecían. Por las noches, después de cerrar la tienda, se sentaba junto a la ventana con una taza de té y miraba el mar iluminado por la luna. Esos momentos tranquilos siempre la llevaban de vuelta a Adrián. Odiaba que así fuera. Odiaba que, a pesar de todo, su corazón todavía le perteneciera a él. Los papeles del divorcio habían terminado su matrimonio. Pero no habían terminado sus sentimientos. Dentro de una pequeña caja de madera escondida bajo su cama guardaba 3 cosas que no podía tirar: su anillo de bodas, un retrato pintado poco después de su matrimonio y una cinta descolorida de su ramo de novia. Se decía a sí misma que las guardaba solo porque representaban un capítulo importante de su vida. En el fondo sabía la verdad, aún no estaba lista para soltar. A cientos de kilómetros, en la capital, Adrian Blackwell estaba dentro de su estudio rodeado de documentos. A diferencia de Flora, él no había encontrado paz después del divorcio. La mansión se sentía más vacía que nunca. El comedor hacía eco. Los jardines parecían sin vida. Hasta los sirvientes se movían con cuidado a su alrededor. Durante años se había convencido de que la distancia era necesaria. Ahora cuestionaba cada decisión que había tomado. El reporte urgente de sus informantes seguía extendido sobre su escritorio. Varios nombres aparecían repetidamente. Uno más que los demás, Lady Seraphine, su consejera más confiable, la mujer que había manejado parte de sus asuntos políticos durante años. La evidencia lo perturbaba. Registros financieros, correspondencia secreta, declaraciones de testigos. Por separado parecían inofensivos. Juntos pintaban un cuadro peligroso. Adrián pasó días verificando cada detalle. Mientras más excavaba, más oscura se volvía la verdad. Una noche tarde, su capitán de inteligencia entró al estudio con más reportes. Debería ver esto, su gracia. Adrián tomó los documentos. Su expresión se endureció mientras leía. Varios ataques contra Flora en los últimos 3 años estaban ligados a personas conectadas con Serapine. Asesinos, informantes, mercenarios. El patrón era imposible de ignorar. Una fría comprensión se apoderó de él. Alguien no solo había amenazado a Flora. Alguien la había cazado sistemáticamente. Y la persona responsable había estado a su lado todo este tiempo. ¿Cuál es su motivo?, preguntó Adrián. El capitán dudó. Creemos que tiene que ver con el linaje de Lady Flora. Adrián levantó la vista bruscamente. Explícate. El capitán colocó otro documento sobre el escritorio. Años atrás, una rama de la familia real había desaparecido de los registros oficiales tras una disputa de sucesión. Investigaciones recientes revelaron un descendiente sobreviviente. Flora. Su familia nunca había conocido la importancia de su ascendencia. Tampoco ella. Pero legalmente poseía un reclamo lejano conectado a la corona. Un reclamo lo suficientemente poderoso como para atraer enemigos ambiciosos. El pulso de Adrián se aceleró. Todo cobró sentido de repente. Los ataques, los rumores, la manipulación.
Alguien quería controlar a Flora. O eliminarla. Serapine probablemente había esparcido historias sobre una amante secreta para profundizar la brecha entre marido y mujer. Había fomentado malentendidos. Alimentado información falsa a ambos lados. Y cuando Adrián finalmente divorció a Flora, logró algo aún más valioso: Flora perdió la protección del nombre Blackwood. Por primera vez en años, quedó expuesta. Adrián se levantó bruscamente de su silla. El arrepentimiento lo golpeó con fuerza brutal. Había creído que la estaba protegiendo creando distancia emocional. En cambio, le había dado a sus enemigos exactamente lo que querían. Cada cena solitaria, cada pregunta sin respuesta, cada lágrima que ella había escondido. Los recuerdos regresaron con dolorosa claridad. Especialmente sus palabras finales: después de todo, en verdad fui tan fácil de desechar. Ninguna herida de batalla lo había cortado tan profundo. Cerró los ojos un momento. Luego tomó una decisión. «Preparen mi caballo», ordenó. El capitán parpadeó. «Su gracia, estoy saliendo esta noche». «La capital aún requiere». «La capital puede esperar», su voz no admitía discusión. «La seguridad de Flora importa más que la política. Más que los títulos. Más que las apariencias. Quizá debí darme cuenta hace años». Mientras los sirvientes corrían a obedecer, Adrián guardó los reportes en una bolsa de cuero. Por primera vez, dejó de esconderse detrás del deber. Si Flora estaba en peligro, la protegería abiertamente. Si ella lo odiaba, lo aceptaría. Si nunca lo perdonaba, lo soportaría. Pero no la abandonaría de nuevo. Horas después, bajo la cobertura de la oscuridad, cabalgó hacia la costa. Muy lejos, Flora cerró con llave la puerta de su florería y comenzó a caminar a casa. Las calles estaban tranquilas. La brisa del mar era fresca contra su piel. Nunca notó las dos figuras que la observaban desde las sombras al otro lado de la plaza. Sus ojos siguieron cada uno de sus pasos. Y cuando ella desapareció en la esquina, uno de ellos sonrió. La cacería por fin había encontrado a su objetivo. El ataque llegó 3 noches después. Flora acababa de terminar de arreglar lavanda fresca en un jarrón de cerámica cuando escuchó un vidrio romperse. El sonido la congeló en su lugar. Un segundo golpe siguió inmediatamente. Luego pasos. Pesados, deliberados, moviéndose por la parte delantera de la florería. Su pulso se disparó. Las calles del pueblo solían ser pacíficas. De vez en cuando había peleas de borrachos en el distrito del puerto, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía intencional. Flora se alejó con cuidado del mostrador y escuchó. Los pasos. Más de una persona. Un escalofrío recorrió su espalda. Antes de que pudiera llegar a la puerta trasera, una figura emergió de la oscuridad cerca de la entrada. El hombre vestía ropa oscura y llevaba una espada desenvainada. Otro apareció detrás de él. Luego un tercero. El miedo le apretó el pecho. ¿Quiénes son ustedes?, exigió. Ninguno respondió. El silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. No habían venido a robarla. Habían venido por ella. Flora retrocedió. Los hombres avanzaron. Uno tomó una linterna que colgaba cerca de la puerta y la lanzó deliberadamente sobre un estante lleno de flores secas. Las llamas estallaron al instante. En segundos el fuego trepó por las paredes. El humo comenzó a llenar el lugar. El pánico la invadió. Los atacantes estaban eliminando testigos. Intentaban hacer que su muerte pareciera accidental. El asesino más cercano se abalanzó. Flora agarró una regadera de metal y la blandió con todas sus fuerzas. El golpe le dio en el hombro, haciéndolo tambalearse. Ella corrió. Una mano le atrapó el brazo. Gritó y forcejeó desesperadamente. El agarre se apretó, luego se soltó de repente. Una espada brilló en el aire lleno de humo. El atacante cayó. Por un momento atónito, Flora no entendió qué había pasado. Entonces lo vio. Adrián.
Su abrigo oscuro estaba cubierto de polvo del viaje. El agua de la lluvia goteaba de sus hombros. Una espada desenvainada brillaba en su mano. Su expresión era más fría que nunca. No hacia ella, sino hacia los hombres que los rodeaban. Los asesinos dudaron. Adrián dio un paso adelante. «Vuelvan a tocarla», dijo en voz baja. «Y ninguno de ustedes saldrá vivo». La amenaza llevaba absoluta certeza. La batalla estalló. El acero chocó. Las llamas crepitaron. El humo se espesó a su alrededor. Adrián se movía con una precisión aterradora. Años de entrenamiento militar convertían cada movimiento en eficiencia letal. Un atacante cayó, luego otro. Un tercero se lanzó por detrás. Adrián giró y golpeó antes de que la espada pudiera conectar. Flora lo había visto como duque, como esposo, como un extraño distante. Nunca lo había visto como guerrero. Ahora entendía por qué los enemigos temían al Duque de Hierro. Pero había demasiados oponentes. Más hombres entraron por la puerta destrozada. Uno logró cortarle el brazo. Otro le hizo un tajo en el hombro. La sangre manchó su manga. Aún así, seguía luchando. Aún así, se colocaba entre Flora y el peligro. Al fin, los atacantes sobrevivientes huyeron hacia la noche. La tienda estaba medio consumida por las llamas. Adrián bajó la espada. Su respiración se volvió irregular. Solo entonces Flora notó lo pálido que estaba. «Adrián», susurró. Él dio un paso hacia ella y luego se desplomó. La espada se le escapó de la mano. Flora lo alcanzó antes de que tocara el suelo. «Adrián». Él no respondió. La sangre se extendía rápidamente por su ropa. Por un momento, el terror lo dominó todo. El divorcio, los malentendidos, el dolor, nada de eso importaba. Lo único que podía pensar era que él podría morir. Y ella no estaba lista para perderlo. No así. Los habitantes del pueblo llegaron momentos después y ayudaron a llevar a Adrián a su casita mientras otros combatían el fuego. Un médico trabajó toda la noche tratando sus heridas. Al amanecer, el peligro inmediato había pasado. Exhausta, Flora se sentó junto a la cama. La imagen la perturbaba. Adrián se veía extrañamente vulnerable sin su habitual compostura. Su rostro parecía más joven, menos protegido, más humano. Cuando finalmente abrió los ojos la tarde siguiente, el alivio la invadió con tanta fuerza que casi lloró. «¿Estás despierto?» Adrián la estudió un momento. «¿Tú no estás herida?» La pregunta la sorprendió. Esa fue su primera preocupación, no sus heridas, no el ataque. Entonces él supo. Sus hombros se relajaron ligeramente. Solo entonces pareció dispuesto a descansar. Los días siguientes los obligaron a una cercanía incómoda. Las heridas de Adrián le impedían viajar. Flora se negó a dejarlo solo. La casita se convirtió en su refugio compartido. Al principio las conversaciones fueron cautelosas. Años de distancia no desaparecen de la noche a la mañana. Pero pequeños momentos fueron debilitando poco a poco los muros entre ellos. Flora notó que él recordaba detalles que ella nunca había mencionado 2 veces. Sabía exactamente cómo preparaba su té. Recordaba sus libros favoritos. Reconocía cada flor que crecía cerca de la casita. Una tarde lo atrapó mirando una colección de flores prensadas que guardaba en un diario. ¿Todavía las conservas?, observó él. Ella frunció el ceño. ¿Cómo sabes que solía hacer eso? Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Me lo mostraste una vez. La respuesta la dejó atónita. Apenas recordaba la ocasión. Otro descubrimiento siguió. Mientras cambiaba los vendajes de su hombro, Flora encontró una cinta descolorida dentro del bolsillo de su abrigo de viaje. Su aliento se detuvo. Era la cinta de su ramo de novia, el mismo color, el mismo bordado. Lo miró lentamente. ¿Guardaste esto? Adrián permaneció en silencio. Ese silencio ya no se sentía indiferente. Se sentía vulnerable.
Días después, durante una noche de tormenta, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la casita. El mar rugía más allá de los acantilados. El ambiente se sentía íntimo de una forma que ninguno podía ignorar. Flora finalmente hizo la pregunta que atormentaba su corazón. Si me amabas, ¿por qué no me lo dijiste? La expresión de Adrián se tensó. Por un largo momento miró el fuego. Cuando por fin habló, su voz sonó áspera. Porque pensé que protegerte era suficiente. Flora sintió que las lágrimas se acumulaban. ¿Sabes cómo se sintieron esos años? Sus ojos se encontraron con los de ella. Había dolor reflejado ahí. Dolor real. No la fría indiferencia que ella una vez creyó que lo definía. Ahora lo sé. Ella sacudió la cabeza. No, no lo sabes. Su voz tembló. Yo habría enfrentado cada peligro contigo. En cambio, me cerraste la puerta. Protegiste mi vida mientras rompías mi corazón. La verdad quedó suspendida entre ellos. Adrián la aceptó sin discutir. Porque sabía que ella tenía razón. Tenía miedo, admitió en voz baja. La confesión la impactó. Adrián Blackwood nunca admitía debilidad. No podía soportar la idea de perderte. Flora lo miró fijamente. Por primera vez, entendió. No completamente. No perfectamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para ver al hombre detrás de la armadura. Lo suficiente para ver su arrepentimiento. Lo suficiente para ver el amor escondido debajo de años de silencio. La distancia entre ellos desapareció. Ella se acercó más. Adrián levantó una mano y le acarició suavemente la mejilla. El gesto llevó más ternura que todos los años de su matrimonio juntos. Luego la besó. Despacio. Con cuidado. Como si temiera que ella pudiera desaparecer. Años de soledad se rompieron. Años de malentendido se disolvieron. Cuando finalmente se separaron, ninguno habló. Las palabras eran innecesarias. Por primera vez desde su boda, realmente se pertenecían el uno al otro. Afuera la tormenta se calmaba. Adentro, regresaba la esperanza. Sin embargo, a cientos de kilómetros, Lady Seraphine recibió noticias del fallido asesinato. Su expresión se oscureció. El duque había interferido. Otra vez. Caminó hacia un carruaje que esperaba y dio una sola orden. Preparen la fase final. Si Flora no podía ser asesinada en silencio, sería tomada por la fuerza. Y esta vez Serapine tenía intención de terminar lo que había empezado. Durante 2 preciosas semanas, Flora se permitió creer que lo peor había quedado atrás. La casita con vista al mar se convirtió en un lugar de sanación. Las heridas de Adrián mejoraban constantemente. Sus conversaciones se volvían más fáciles. La distancia que había definido su matrimonio parecía desaparecer con cada día que pasaba. Compartían comidas, caminaban por la orilla, hablaban abiertamente de miedos que nunca habían expresado antes. Por primera vez desde su boda, se comportaban como marido y mujer. No unidos por el deber, sino por elección. Esa frágil felicidad terminó al amanecer. Flora despertó con voces desconocidas afuera de la casita. Antes de que pudiera entender qué pasaba, la puerta principal se abrió de golpe. Hombres armados inundaron la habitación. Adrián alcanzó inmediatamente su espada, pero aún se estaba recuperando. Un golpe en la nuca lo derribó antes de que pudiera defenderse. Adrián. Flora corrió hacia él. Manos fuertes la sujetaron de los brazos. Luchó desesperadamente. La lucha no sirvió de nada. En pocos momentos la arrastraron afuera. Lo último que vio antes de que la oscuridad la tragara fue a Adrián intentando levantarse a pesar de sus heridas. Intentando alcanzarla. Intentando detenerlos. Horas después, Flora se encontró prisionera dentro de una fortaleza abandonada escondida entre acantilados rocosos, lejos de la costa. Las paredes eran antiguas, los pasillos fríos, cada salida fuertemente vigilada. Una mujer familiar entró a su celda antes del atardecer. Lady Serapine,
elegante como siempre, compuesta como siempre, peligrosa como siempre. Flora se levantó lentamente. Así que fuiste tú. Serapine sonrió débilmente. Eres más perceptiva de lo que tu esposo creía. Mi esposo nunca me subestimó. La respuesta ganó un breve destello de irritación. Serapine se acercó a la ventana. Durante años estuviste entre mí y todo lo que quería. Flora cruzó los brazos. Ni siquiera te había conocido. Exacto. La amargura afiló la voz de Serapine. Tenías influencia sin entenderla, poder sin ganártelo. Flora permaneció en silencio. Serapine continuó. Tu linaje te otorga una conexión legítima con la sucesión real. Con el apoyo adecuado, tu reclamo podría alterar el equilibrio del reino. La revelación ya no sorprendía a Flora. Adrián le había explicado gran parte de la verdad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Todo. Serapine se volvió. Pasé años creando alianzas, años moldeando lealtades políticas, y entonces descubrí que existías. Los ojos de la mujer se endurecieron. Te convertiste en un obstáculo. Flora finalmente entendió. Esto nunca había sido personal. Había sido ambición, el motivo más peligroso de todos. Mataste gente por una corona. La expresión de Serapine permaneció calmada. Sacrificó lo necesario. Flora sacudió la cabeza. No. Destruiste vidas porque creíste que el poder importaba más que la humanidad. Por primera vez, la sonrisa de Serapine desapareció. Sin decir otra palabra, se fue. La puerta de la celda se cerró de golpe. Mientras tanto, Adrián despertó con furia ardiendo en cada parte de su ser. En el momento en que supo que Flora había sido tomada, abandonó cualquier precaución restante. En pocas horas reunió soldados leales y comenzó a rastrear los movimientos de Serapine. Esta vez no habría vacilación. Ni distancia emocional. Ni errores. Tenía la intención de traer a Flora a casa. La búsqueda duró 2 días. Cada hora se sentía insoportable. Cada retraso profundizaba su determinación. Finalmente, un explorador regresó con la confirmación, la fortaleza, la ubicación, los guardias. Todo lo que necesitaban. Adrián no perdió tiempo. La noche cubría los acantilados cuando sus fuerzas llegaron. El asalto comenzó de inmediato. El acero resonó contra el acero. Las antorchas iluminaron los muros de piedra. El caos estalló por toda la fortaleza. Adrián luchó en el frente. No como duque. No como noble. Como un hombre desesperado por salvar a la mujer que amaba. Los defensores resistieron ferozmente. Ninguno logró detenerlo. Un pasillo. Luego otro. Cada paso lo acercaba más a Flora. Al fin llegó a la cámara donde la tenían prisionera. La vista de ella le envió una oleada de alivio. Estaba viva. Exhaustada. Asustada. Pero viva. Adrián, su voz casi lo quebró. Él cruzó la habitación y la atrajo a sus brazos. Por un breve momento, la batalla desapareció. Nada existía excepto ellos dos. Entonces un grito resonó desde atrás. Serapine apareció en un balcón que daba a la cámara. La desesperación reemplazó la compostura. Sus planes se derrumbaban. Sus aliados perdían. Sus ambiciones morían. Si yo no puedo tener el reino, gritó, ninguno de ustedes tendrá un futuro. Un arquero dio un paso adelante. La cuerda del arco se tensó. Todo sucedió en un solo instante. La flecha voló directamente hacia Flora. Adrián reaccionó sin pensar. Sin vacilación, sin miedo, se interpuso frente a ella. La flecha impactó. El dolor explotó en su cuerpo. Flora gritó. Adrián se tambaleó y cayó. No. Ella se dejó caer a su lado. La sangre manchó sus manos mientras intentaba desesperadamente detener la hemorragia. A su alrededor, la batalla continuaba. Apenas lo notaba. Nada importaba excepto Adrián.
Sus ojos luchaban por permanecer abiertos. Un miedo como nunca había conocido le apretó el corazón. No te puedes ir. ¿Me oyes? Las lágrimas corrían por su rostro. Te amo. Te amo y no voy a perderte ahora. Los dedos de él se apretaron alrededor de los de ella. Entonces los soldados capturaron a Serapine. La batalla terminó. La conspiración finalmente colapsó. Pasaron semanas antes de que Adrián recuperara completamente la conciencia. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero sobrevivió. Cada mañana, Flora permanecía a su lado. Cada noche, se negaba a irse. Esta vez ninguno escondía sus sentimientos. Ninguno se retiraba detrás del silencio. Enfrentaron cada desafío juntos. Meses después regresaron a la costa. En lugar de volver inmediatamente a la capital, Adrián cumplió una promesa. Junto al mar construyó un magnífico invernadero. Las paredes de vidrio reflejaban la luz del sol. Miles de flores llenaban el interior. Cada variedad que Flora amaba tenía un lugar ahí. El invernadero se convirtió en un símbolo de todo lo que habían reconstruido: confianza, honestidad, amor. La siguiente primavera celebraron una segunda ceremonia de boda. No porque la ley lo exigiera, sino porque sus corazones lo querían. Amigos se reunieron bajo arcos floridos. Las olas del océano rodaban suavemente a lo lejos. Cuando Flora caminó hacia él, los ojos de Adrián no la abandonaron. El oficiante hizo la pregunta tradicional. ¿Tomas a esta mujer como tu esposa? Una sonrisa tocó los labios de Adrián. La misma sonrisa genuina que Flora una vez temió nunca vería. La he amado desde el día en que la conocí. Lágrimas de felicidad llenaron los ojos de ella. Esta vez no eran lágrimas de corazón roto. Eran lágrimas de sanación. Años después, risas resonaban en el invernadero mientras una niñita corría entre hileras de flores en flor. Flora observaba desde un banco cercano. Adrián estaba a su lado. Su brazo rodeaba cómodamente sus hombros. El futuro se extendía ante ellos, brillante, seguro y ganado. Una vez los había separado el silencio. Ahora se entendían completamente. Y por primera vez en sus vidas, ninguno tenía que preguntarse si era amado. Ya lo sabían.